Saludos, ¿cómo están mis niños? En el día de hoy tenemos la continuación de la historia de Moisés. Sí, tenemos la continuación de la historia de Moisés, pero primero vamos a hacer nuestra oración. Junto mis manitos, cierro los ojitos, inclino la cabeza y empiezo la oración. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te pido que me ayudes a aprender. Cuida a mami, a papi y a mis hermanitos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como recordarán, la semana pasada estuvimos hablando acerca del nacimiento de Moisés y dijimos que le pusieron Moisés porque lo pararon de una cama. A ver, o porque yo no recuerdo por qué le llamaron Moisés. Ah, ya sé, muchas gracias. Porque lo sacaron de las aguas. Y usted dirá, ¿pero cómo que lo sacaron de las aguas? Sí, porque la hija de Faraón lo encontró en un río. Bien, y luego de que la hija de Faraón buscara a una de las hebreas o del pueblo de Israel para que lo cuidara, que coincidencialmente, por propósito de Papá Dios, fue la misma mami de Moisés. Entonces, luego de que Moisés creció, se lo entregaron otra vez a la hija de Faraón, porque ella fue que lo encontró en el río y había que devolvérselo. Bien, entonces cuando Moisés creció como todo un príncipe en el palacio del Faraón, un día decidió pasearse por Egipto y cuando él vio que había un egipcio que estaba maltratando a uno de los del pueblo de Israel, Moisés se sintió mal y lo defendió. Pero cuando Moisés lo defendió, mató al egipcio y tuvo miedo y lo escondió. Sí, lo escondió y lo enterró. Y al otro día Moisés también pasaba por Egipto mirando a todos sus hermanos del pueblo de Israel y vio que habían dos de los del pueblo de Israel que estaban discutiendo. Y él les dijo, pero ¿por qué maltratan a su prójimo? Y uno de ellos le dijo, ¿me vas a matar como mataste al egipcio? Moisés tuvo mucho más miedo porque su secreto había sido descubierto y se fue. ¿Cómo hizo Moisés? Y se fue. Sí, la Biblia dice que Moisés salió huyendo porque si Faraón se daba cuenta, iba a tener problemas y efectivamente, cuando el Faraón se dio cuenta, mandó a buscar a Moisés. Pero ya Moisés no estaba en Egipto. Moisés se había ido muy lejos, a una tierra llamada Madián. Sí, y allí estaba cerca de un pozo. ¿Y qué es un pozo? Bueno, antes, tiempos atrás, los pozos era donde íbamos a buscar agua. Por ejemplo, en su casa van a buscar agua en una llave, ¿verdad que sí? Todos en casa tenemos una llave y cuando llegue el agua, bueno, pues llenamos los tanques, las cubetas, los poncherones, los bañitos, los jarros, todo. Pues antes había un lugar al que tenían que ir las personas con sus cubetas, sus canastos, con todo lo que podían sacar agua, llamado pozo, que era como un hoyo en la tierra y de ahí salía el agua.
Sí. Entonces, cuando Moisés estaba cerca del pozo, vinieron 7 hermanas. ¿Cuántas hermanas? 7, como los días de la semana. Sí, hijas de un sacerdote. Y los demás que cuidaban ovejas que estaban cerca del pozo no las querían ahí y le estaban diciendo que se fueran. Váyanse, váyanse, váyanse. No la queremos aquí, váyanse, váyanse. Pero Moisés las defendió y les dio agua a sus ovejas y ellas pudieron volver a casa otra vez. Bueno, y cuando ellas llegaron, que su papá las vio y les dijo, oh, y ustedes aquí tan rápido. Ellas le contaron lo que había pasado en el pozo. Y él les dijo, ¿y por qué ustedes no trajeron a ese hombre con ustedes si fue tan bueno? Y ellas fueron a buscar a Moisés porque Moisés se había portado muy bien con ellas. Luego de eso, a Moisés lo pusieron como el que cuidara las ovejas de ese señor llamado Jetro. Y luego Moisés se casó con una de las hijas de Jetro, que era sacerdote. Sí, ¿se recuerdan? Como Zacarías, el papá de Juan, que era primo de Jesús. Sí, sacerdote, es decir, que era una de las personas que ministraba en el templo, o sea, que hablaba con Papá Dios en el templo en aquellos días. Sí, y cuando Moisés, después que se casó, o sea, sí, les estoy contando la historia rápido porque es bastante larga. Entonces Moisés se casó con la hija de Jetro, llamada Séfora, y luego Moisés seguía cuidando de las ovejas a su suegro Jetro. Un día Moisés iba con sus ovejas y estaba por el desierto y llegó a un lugar llamado Monte Horeb. Sí, que significa el monte de Dios. Y Moisés vio que había un árbol, bueno, llamado zarza, sí, allá a lo lejos, que estaba prendido en fuego. Pero lo que se encontraba raro Moisés era que ese árbol no se quemaba. Y Moisés decía, pero ese árbol se está quemando, pero no se termina de quemar. Usted dirá, ¿cómo tía Joanny que se está quemando y no se termina de quemar? Bueno, cuando nosotros encendemos un fósforo, vemos que el fósforo se gasta. Eso pensaba Moisés que debía ser la zarza o el árbol, es decir, que si ya estaba prendido en fuego, tenía que apagarse, pero no se apagaba y no se gastaba el árbol tampoco. Algo sorprendente. Y Moisés, en vez de salir corriendo, fue de curioso a ver por qué ese árbol no se terminaba de quemar. Y cuando Moisés llegó, que iba para donde estaba ese árbol que se estaba quemando, escuchó una voz que le dijo, ¡Moisés! ¿Cómo le dijo la voz? ¡Moisés! Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Y usted dirá, pero ¿cómo tía Joanny que quita el calzado de sus pies? Bueno, muchos dicen que eran los zapatos comunes. No. Lo que pasa es que Papá Dios le estaba hablando a Moisés porque recuerden que Moisés había hecho algo malo. Entonces Papá Dios le estaba diciendo a Moisés que se despojara de todo lo malo, para que pudiera entrar a su presencia. Sí, porque ese árbol que se estaba quemando y no se apagaba era el mismo Papá Dios que estaba ahí para llamar la atención de Moisés. Y cuando Moisés entró a la presencia de Papá Dios le dijo que él quería que él fuera a Egipto otra vez para que libertara a su pueblo.
Sí, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y los estaba maltratando mucho. Y habían orado a Papá Dios para que Papá Dios los sacara de allí y los ayudara. Bueno, pues Papá Dios escuchó sus oraciones y habló con Moisés para que Moisés fuera a donde el faraón a que le dijera que el Dios de Israel le decía que dejara ir a su pueblo. Bien, en el día de hoy aprendimos que si hacemos algo malo, no debemos huir, no, sino que debemos de pedir perdón en la presencia de Papá Dios y afrontar nuestros errores. Es decir, si yo cojo un dinero que mami me dijo que no cogiera y yo me escondo, ¿eso está bien? No, debo de ir donde mami. Si mami me pregunta, decirle, mami, yo cogí el dinero sin permiso. Y si mami me da una pela, tía Joana, bueno, pero es que usted hizo algo malo y cuando las personas hacen algo malo hay que castigarlos. Entonces debemos de pedir perdón y no volverlo a hacer. Ahora vamos a la tareita del día de hoy. En el día de hoy vamos a colorear la imagen de cuando Moisés vio la zarza o el árbol encendido cuando estaba cuidando las ovejas. Vamos a colorear la imagen de Moisés cuando vio la zarza que se estaba quemando. Nos vemos.